Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Bueno, pues bienvenidos a este tercer capítulo de Coja Oficio Podcast. Hoy salimos de la ciudad, estamos en Suezca y tenemos una invitada muy especial que se llama Daniela Leal. Daniela Leal tiene una historia muy interesante porque ella batalló con muchas cosas en su carrera, con muchas cosas en su vida y bueno, creo que encontró algo que le ayudó a transformarse y a vivir su vida a través de su pasión. Entonces, pues nada, Dani, bienvenida. Muchas gracias porque, bueno, después les contaremos, pero hoy hicimos un plan muy bacano con Daniela que ya van a saber. Pero muchas gracias por ese plan tan bacano que hicimos hoy. Bueno, pues lo primero es, cuéntanos, ¿quién eres? Listo, bueno, entonces mi nombre es Daniela Leal. Bueno, yo soy una persona amante de la naturaleza, de los animales. Crecí rodeada de campo y pues de naturaleza. Y he tenido varios altibajos en mi vida. Y nada, aquí estoy enfrentándolos todos los días. ¿Y cuál es tu oficio? Después yo creo que ya después nos cuentes un poco cómo es ese momento en el que todo el mundo te dice, oiga, coja oficio, pero ¿cuál es el oficio que estás haciendo en este momento y qué fue lo que hicimos hoy? Bueno, mi oficio es, básicamente, soy arriera de corazón, hago cabalgatas, hago turismo ecuestre y en este momento me estoy formando como domadora de caballos. Qué nota, domadora de caballos. Bueno, ya entramos más en ese tema. Tú estabas contando hace un rato que has tenido muchos altibajos. ¿Por qué? O sea, hay altibajos a nivel profesional, altibajos a nivel personal. Cuéntanos un poquito cuáles son y cómo se unen estos dos. Bueno, a nivel personal, tengo una historia de vida bastante compleja. Todavía no me preguntan. ¿Qué? ¿Me puedes hacer la pregunta otra vez? Sí. A ver, yo igual lo voy respondiendo. O sea, las preguntas es como para guiarme, pero no tienen que ser... Okay. O sea, no te guíes exactamente las preguntas. Okay. Si quieres vamos conversando y vas contando lo que quieras. Si no llegamos a todas y si no llegamos a todas, no pasa nada. O sea, literal, estamos conversando. Listo. Dale, no te estreses por esto. Era simplemente para que vieras lo que vamos a tratar de hablar, pero podemos responder en desorden. O sea, ve hablando lo que sea, que si yo ya vi que dijiste algo, lo cambio. Listo. ¿Listo? Entonces, bueno, estabas hablando hace un rato pues de altibajos, tanto a nivel personal, a nivel profesional. Cuéntame un poquito qué son esos altibajos y cómo de pronto esos altibajos te han llevado a donde estás en este momento. Bueno, esos altibajos empiezan en el 2017. Acércate al micrófono. Cuando me entero que estoy embarazada. Y a las 12 horas ya de masticar que estaba embarazada, yo pues antes de esto planificaba con Messigina y quedé embarazada. Pasa, ¿no? Sí, sí. Luego de esto me llaman a las 6 horas después de que me tomo el examen de sangre y me dicen que tengo leucemia. O sea, ¿se dieron cuenta que tú tenías leucemia con el examen de embarazo? Sí. No jodas. Pues sí, y tenía entre 2 y 3 meses de embarazo más o menos. Obviamente yo no lo sentía, yo no sentía que estaba embarazada, pero dormía 14 horas diarias. Entonces yo dije como, bueno, algo anda mal, me voy a hacer unos exámenes de sangre normales porque tenía un bulto acá. Pues no. ¿Ah, no? No, era un bulto. Y entonces yo dije, bueno, voy a hacer exámenes de sangre, hace 2 años no me hago nada, vamos a ver cómo estoy. Y bueno, fuimos con el papá de mi hijo a Colsanitas de Chía y efectivamente estaba embarazadísima. Después de eso me llaman a decirme, váyase ya para su médico de cabecera porque los exámenes salieron mal. Yo como profesional no te puedo decir qué tienes, pero vete ya donde tu obstetra. Bueno, llego yo donde el obstetra y me dice como, salte por favor de la habitación. Ya me había mostrado el bebé,
un bichito así de chiquito. grande. Tenía semanas, pues. Tenía semanas, sí, tenía 2 meses y medio de embarazo. Ok, bueno, Y sí, ya. entonces me dice el obstetra, salte, porque necesito hablar con tu mamá. Y a mí se me hizo súper raro, y yo le dije, bueno, yo me voy a salir, y cuando vuelvo a entrar, mi mamá echa una Magdalena llorando. Y en ese momento el médico me sienta y me dice, parece que tienes un tipo de cáncer, pero no me dice ¿Cuál? qué cáncer tengo. Entonces ahí empiezo yo como a decir, bueno, vamos para adelante. Embarazo, ya lo acepté y vamos a ver qué tipo de leucemia es. Bueno, todo esto pasa en menos de 24 horas. Acto siguiente me dice el médico, te va a pasar ya a que te hagan una punción lumbar. ¿Qué es eso? Y O sea, yo- esas gigantes que... Esas gigantes Lo de la médula. lo de la médula Claro. ósea, que te meten una jeringa así de grande Uy, marica. y te empiezan a raspar a ver, ¿Qué hay en...? te sacan un poquito de médula ósea a ver qué tipo de leucemia tenía. Y bueno, fueron como 72 horas de angustia como de los resultados de los exámenes y efectivamente tenía una enfermedad que se llama leucemia mieloide crónica. Entonces, el riesgo de abortar era muy alto. De aborto natural, pues. De aborto de usted está enferma, primero tenemos que curar a la Cuerdas, mamá ok. y primero de su vida y después la de su bebé. Entonces yo dije, bueno, entonces ya no es una opción porque si llegase a abortar, me podría sangrar o algo así, o las complicaciones con la leucemia y con las defensas tan bajitas, Claro. pues era muy alto el riesgo. Y también era muy alto el riesgo tener el bebé. Entonces, Una decisión- ahí quedé como, sí, era una balanza de o lo tenía o no lo tenía. Personalmente lo pensé un montón, yo pensé mucho en abortar, porque yo siempre dije, no quiero ser mamá, no quiero ser mamá, no quiero ser mamá, pero mi hijo se llama Jerónimo, pero Jerónimo, es decir, yo planificaba con Jerónimo adentro. Ok. Entonces, él se agarró súper toda su fuerte, vida. con toda, y dijo, yo voy a nacer, y yo Y voy a aquí nacer, está- y aquí está dándole. y aquí está a los Sí. 7 años, mi madre, ¿Tú no querías sacándome ser mamá canas. En general. En no, general, No querías. yo era, mis amigas me decían, ay, yo sí quiero la maternidad, no sé qué, yo decía, qué pereza, yo no quiero ser mamá, no. Y nunca me esperé ser mamá. Bueno, y entonces, leucemia mieloide crónica, tuve la decisión, tenía la decisión de tener o no tener a mi hijo, tomé la decisión de tener a mi hijo. Lo más loco de todo fue que si yo no me entero que estoy embarazada, no me entero que tengo leucemia, Total, o sea, te salvó la vida. y me salvó la vida, y eso es lo que dicen los doctores, es como, esto es impresionante. Bueno, empezamos paso a paso a hacerme exámenes de rutina, todas las semanas me tocaba ir a la 127, yo vivía en Cajicá, 7, 8 tubos de sangre cada semana, hasta que logré tener a mi hijo a término, y lo más loco de todo fue que mi hijo paró como los recuentos de la leucemia cuando estaba en mi barriga. O sea que como que la leucemia subía, la leucemia bajaba, y como que se quedaba ahí y no O sea, él la avanzaba. enfrentaba. Y él, claro, él la recibió toda, él la enfrentó, y yo, pues los niveles estaban obviamente muy altos, se llama una leucocitosis. ¿Y a él no le afectaba eso? ¿Él no podía tener leucemia No, porque también? los bebés tienen su propia sangre. Eso fue lo que Ah, aprendí. ok, Ajá, sí, yo sí, entonces, ok. entonces ahí fue que esto es un milagro, básicamente. Jero llegó a la semana 42. Ok. Entonces fue un embarazo a término, y claramente cuando nació Jero, yo sí me fui al lado B. Claro. Entonces las defensas en el piso, yo pesaba 47 kilos, todos los brazos de las agujas morados, mejor dicho, casi me voy al otro lado. Y yo... Y seguramente depresión también, me imagino, por todo el... No, claro, todo esto que te estoy contando es porque yo tuve una depresión muy profunda. Entonces se supone que uno crea las enfermedades y somatiza la depresión. Ah, la depresión antes de todo esto ya, ok, Exacto. ok. Antes. Yo de la venía, leucemia. claro, yo venía deprimida desde hace 3 o 4 o 5 años, y yo no tenía ni la menor idea. Y ahí fue que
dije, listo, yo me tengo que recuperar, y me lo metí en la cabeza y dije, yo tengo que lactar a mi hijo por lo menos un mes para crear el vínculo. Claro, yo tenía esa capa de no ser mamá, y para mí fue durísimo el embarazo. Yo no estaba con el papá de mi hijo, él me apoyó en todo, y lo más espectacular es que los abuelos de Jerónimo, de parte de papá, él es hematólogo, oncólogo, pediatra, y ella es internista. Todo. Y los dos se fueron a la medicina alternativa. Ah, wow. Entonces, como que Jero escogió muy bien a sus papás y escogió quién me iba a sanar. Qué lindo. Entonces ellos pues empecé a llevar un proceso de sanación con los abuelos de Jerónimo, y ellos me empezaron a mandar a mí a donde yo les digo brujitos, a donde los brujitos. Entonces a donde ellos me dijeran que iba, yo iba. Allá estaba metida. Entonces empecé con una terapia que se llama Gestalt. Ok. Terapia Gestalt es una terapia que te pone entre la espada y la pared. O sea, te pone a ti, te empiezas a sacar unas cosas que tú dices, pucha, ¿de dónde vienen todas estas depresiones, estas vainas heredadas? Y fue una locura, porque yo le doy a esa terapia, gracias a esa terapia yo me curé. ¿Y es una terapia como psicológica mezclada con medicina alternativa, homeopática o cosas de ese estilo? Sí, es una medicina, la Gestalt es una medicina súper alópata. Ok. Pero esta señora era también numeróloga, hacía constelaciones, Ya. entonces estaba como en otro mundo. Sí, como Entonces, esotérico. Como espiritual, digamos así. Ok. Y bueno, ahí empecé mi vida espiritual, porque yo no tenía ni idea que era una constelación, yo no tenía ni idea que era psicología. Mis papás como que no se daban cuenta que estaba deprimida, entonces como que nunca tuve como ese apoyo y como, si sabes, como ese polo a tierra que me sacara de ahí, ese hueco donde yo estaba. Y ese hueco me duró 5 años, los cuales estuve durmiendo 14 horas de fiesta, mejor dicho, Escapando con de la realidad. excesos, escapando de realidad, y solo dormía. O sea, eso es antes, durante y un Antes de poquito que se diera después. cuenta de la... Exacto. Sí. Como Y todo el durante, proceso. claro. Todo el proceso, Eso fue mucho antes, yo estaba deprimida hace 5 años. Claro. ¿Y qué hacías en ese momento? ¿Estudiabas o trabajabas? Bueno, sí, yo estudiaba en la Salle College, vivía en la 81 con 11, y pues mi papá me daba una mensualidad de 1.500.000. Como, coja y no me joda, básicamente. Es como, vaya, y entonces yo vivía la vida de rockstar. O sea, yo les gastaba a mis amigas, íbamos de farra. Claro, además donde vivías era en la farra, o sea, tú En la 81. bajabas de la casa y entrabas a la rumba. Completamente, o sea, yo iba a Amapola en pijama, básicamente. Allá te encontrabas con Santiago seguro. Y bueno, pues todas estas vainas de excesos, hasta que, bueno, pasó lo de mi embarazo y pasó lo de que me habían dicho que la leucemia y la depresión, y claro, ahí entendí que yo me creé absolutamente todo. Claro, es que la cabeza es muy poderosa. Tanto Entonces, para lo bueno como para lo malo. Totalmente, entonces fue más somatizado que otra vaina. ¿Y cuál fue el papel, digamos, bueno, después ya, o sea, tú te lo creaste, llegó Jerónimo, yo creo que a salvarte la vida y a hacerte como dar cuenta de muchas cosas, también a curar en el proceso, pero ¿cuál fue el papel, digamos, de la maternidad, digamos, en ese proceso personal? Ya después entramos en lo profesional también, porque obviamente estamos hablando del oficio, pero pues esa historia me parece muy chévere porque yo siento que de ahí también nació un despertar en ti, me imagino, ¿no? Claro, no, al principio obviamente, y lo confieso así, a calzón quitado, y es que a mí no se me despertó la maternidad sino hasta que Jerónimo tenía como 4 años. Wow, ok. Entonces era un choque muy grande porque los 2 primeros años
yo viví con mi mamá en el mismo techo y con Jerónimo. Entonces, Mientras te recuperabas mientras y que todo. me recuperaba y mientras que estaba, pues, entre la enfermedad, la quimioterapia, bueno, depresión, todo, sí. todas estas cosas, pero yo viviendo en el techo de mi mamá, man, no nos aguantábamos, yo no quería que mi mamá criara a mi hijo como me crió a mí, con las bases que obviamente ya después de un tiempo fui como diciendo, no, esto no está bien. A los 2 años yo decido... ¿Eso te diste cuenta por el proceso que ya habías empezado? ¿O porque en general era algo que no querías? No, en general era algo que no quería. Mi mamá y yo, pues yo la amo con todo mi corazón, pero no podemos vivir juntas. Ok. Sí, eso pasa. Entonces, y tampoco quería que mi hijo fuera criado por mi mamá. Sí. Entonces, tomo la decisión de mandar a mi hijo a vivir con el papá. Una decisión como que todo el mundo piensa que, pucha, lo abandonó. Y al contrario era... sí. Exactamente, ese es el pensamiento de todo el mundo, es como, la mamá debe estar con su hijo. No, La mamá debe estar bien para estar la con su mamá hijo. debe estar bien para estar con su hijo, correcto. Entonces, bueno, decido mandar a mi hijo donde el papá, y pasaron los años y yo me fui curando con todos estos procesos espirituales, psicológicos, de medicina alternativa. Bueno, de verdad fue una vaina con uno mismo, pero muy, muy dura, muy de mierda. Oye, nunca hubo medicina tradicional, todo fue alternativa. No, claro que hubo También. medicina, O sea, claro, hubo claro, quimio, claro, hubo más ya. quimioterapia. Ok, vale. Hubo quimioterapia, no fue una quimioterapia fuerte, pero sin embargo eran unas pastillitas que me hacían sentir muy mal. Claro. Vómitos, Rebote. lo mismo que una quimioterapia sin que se te caiga el pelo. Sí, bueno. Pero los mismos Ok. síntomas. ¿Pero eso lo era mismo. también inyectado o solo No, pero eso solo sí. eran pastillitas, Ok. pero esa era la quimioterapia. Ok. Ah, no sabía que... Entonces, bueno, el bulto que tenía era el vaso. Ah, se te había reventado. No. No, inflamado. El vaso normalmente pesa 240 gramos. El mío estaba pesando 1,5 kilos. Ok. Porque el vaso lo que hace es que regula las células. Claro. Entonces es un filtro, las limpia. Entonces como yo tenía tantas células, pues el vaso me fue creciendo. Y así fue que me di cuenta como, uy, ¿qué es esto? Claro, bueno. Y ahí, y bueno, ya mandé a mi hijo a vivir con el papá y ya me voy curando, pero igual el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Entonces, mi hijo ya lleva 4 años con el papá y yo intenté, pues en este momento, porque económicamente tampoco me daba. Mi papá se quiebra y entonces yo digo, pucha, quiebra, embarazo, leucemia, y digo, bueno, vamos para esta, con toda. Entonces, bueno, fue también un proceso muy difícil porque es que de pasar a tener todo lo que tú quieras, a ser una princesa, a no tener un peso en el bolsillo, entonces fue muy difícil. Entonces, claro, el papá de Jero me apoyó, me dijo, claro, venga, no sé qué, los abuelos, tranquila, fresca, haz tu vida, sal adelante, y cuando estés preparada para ser mamá, bienvenidos, te damos los brazos abiertos, los tienes. ¿Pero estuviste como presente en una off o te distanciaste durante el proceso? No, on and off. Los visitaba, siempre como que tuvimos un vínculo, pero con mi espacio, y es decir, muy egoísta de parte mía, también como que lo admito un poco, pero yo necesitaba ese espacio para, en verdad, sentar cabeza y decir, puta, soy mamá. Entonces, ahí voy, en ese proceso de la maternidad, que no es fácil, ¿no? Porque dicen que la maternidad es... Pues nosotros ni idea todavía, Chino. No, les digo. Usted menos. La gente dice como la maternidad es divina, no sé qué, no, la maternidad es un montón de hormonas desordenadas. Total. 1 año de depresión postparto, es muy difícil, es supremamente complicado. Y Mucha gente romantiza la maternidad y Sí. pues hay de todo, como en toda la vida, hay espectros. hay espectros, Totalmente. totalmente. Les quería preguntar,
en ese momento en que empiezas a recuperarte, en que empiezas a decir, no sé si decirlo así, asumir la maternidad, digamos que después de, ¿en qué momento llega como esa claridad de voy encontrando un camino que sí suena con lo que te hace sentir bien y con lo que de pronto proyectas que puedes hacer? Porque nos contabas ahorita que estudiaste varias carreras también. Ajá. Entonces, ¿en qué momento empiezas a encontrar eso? ¿Y cuál fue primero? ¿Como a través de encontrar la maternidad y el camino, a través de superar la enfermedad o a través de cómo llegas a la claridad del camino de más o menos lo que estás haciendo ahora? Ok, bueno, por la psicología, más que todo. Como que en las terapias psicológicas a mí me preguntaban, ¿tú qué quieres hacer? Y esa pregunta es muy difícil. Cuando tú tienes tantas cosas en la cabeza y estás rodeada con gente que es administradora o que tu círculo social es, mejor dicho, de racamandraca, entonces ahí, mejor dicho, o sea, es muy despiloto como el pensamiento a donde tú quieres llegar, porque estás ahí rodeado de estas vocecitas que te dicen, estudia administración, estudia, Sí. no sé, ingeniería industrial, estudia no sé qué, estudia medicina. Coja Coja oficio. oficio. Coja oficio. Total. Coja oficio. Entonces, bueno, entonces a lo que voy es que la psicología me hace esta pregunta y yo empiezo a decir, y empiezo a escribir que me gusta, que me apasiona. Entonces empecé a escribir naturaleza, animales. Entonces después solo pensaba en caballos, 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 caballos. Entonces yo dije, no, tiene que ser por ahí. Toda la vida, o sea, tú ya habías tenido cercanía desde chiquita. Claro, yo fui equitadora desde los 2 años. Ok. Entonces ahí dije, no, los caballos. Entonces, claro, todo el mundo, pero usted está completamente chiflada, ¿usted cómo va a vivir de los caballos? ¿Cómo lo va a hacer? Y ahí empecé como a decir no, o a decir no, sino a pedirle al universo como, ponme donde tenga que estar, ponme donde tenga que estar, por favor, universo, y rezaba todas las noches, esto en 3 años, ¿no? Que manifestándolo a muerte. Hasta que... Que igual intentaste veterinaria también, ¿no? Ah, claro, sí, obvio. Veterinaria, la Salle College. Empecé publicidad, apenas me gradué de la universidad, no, apenas me gradué del colegio, empecé publicidad, me fui a Inglaterra 1 año a estudiar inglés, obviamente no a estudiar inglés porque ya sabía, sino a farrear. A farrear heavy metal, obvio. A farrear en inglés. Obviamente de farra, 1 año en Inglaterra. Bueno, llegué y dije, uy, no. Mis hermanos son súper artistas, súper chéveres. Entonces yo dije, no, bueno, entonces me voy por ahí. Porque yo no sabía, o sea, no tenía estructura en la vida. No tenía, la única estructura que tenía era ser guitarra. Entonces empecé producción escénica y visual en la Salle College. Y ahí fue que les cuento que vivía en la 81 con 11. Y pues, ¿cuál clase? O sea, yo no iba a clase nunca. O sea, si acaso iba a teoría del color, que me fascinaba. Pero de resto, olvídate. Y entonces, bueno, la dejé. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? Pues empecé a trabajar en call centers, empecé a vender miel, empecé a moverme así y a trabajar en turismo en Bogotá, como guía turística. Y empecé, y yo dije, yo no me voy a dejar. Yo... ¿Ahí ya eras mamá? Ahí ya era mamá. Ahí ya eras mamá. Entonces, es No, el mentira, proceso. ahí no, todavía no era mamá. Ok, ok. Ahí estaba en la fiesta. Ahí estás en la fiesta. Ahí estaba en la fiesta, sí, esto fue en el 2016-2015. Ok, Así, ok. un ok. año antes, correcto. Y entonces, terapia. Y entonces... caballos. Caballos. Ah, no, mentira, No, faltó no. veterinaria, sí. Me faltó, bueno, voy para allá. Entonces, veterinaria, ahí ya había sido mamá. Ok. ¿Volviste a estudiar después de empezar tu proceso? Exacto. Entonces yo dije, no, desde muy chiquita, yo crecí en una casa quinta con animales, entonces yo dije, no, voy a estudiar veterinaria. Entonces empiezo a estudiar veterinaria y ese
seguía con ese desasosiego, como a mí esta vaina no me gusta, a mí no me gusta ver sangre. Yo me desmayaba en el anfiteatro. Sí, Sí. me pasaría todos los días también. Yo llegaba a mi casa literalmente a vomitar porque yo no podía ver un animal muerto, tampoco. Me daba mucha angustia ver los animales enfermos. Sí, claro. Y yo decía, no, esto definitivamente tampoco es lo mío. Entonces la dejé también. Y dije, no, la verdad es que también la academia a mí no me gusta. No me siento bien estudiando, no me gusta estudiar, pero me gusta aprender y soy autodidacta. Empírica. Sí. Empírica. Entonces, dejé veterinaria también. Okay. Y en ese momento, cuando dejé veterinaria, dije, yo voy a trabajar en lo que sea, tengo inglés, y empecé a trabajar. En cualquier cosa que me saliera, yo decía sí. Entonces, he hecho de todo un poco. Bueno, los call centers, trabajé en Meta, moderando contenido, viendo videos. O sea, también trabajos muy pesados, pero pues que me mantenían ahí. Y obviamente, pues me tocaba darle la cuota al papá. Obviamente nunca se la daba porque estaba súper despilota. Entonces, y no me alcanzaba, entonces era día a día. Bueno, fue una situación súper compleja, súper difícil. Hasta que, bueno, un día me llaman a decirme que trabajé con caballos. ¿Y qué era exactamente lo que ibas a hacer? ¿Con los caballos? O sea, esa primera vez, pues. Esa primera vez era hacer una cabalgata. Ok. ¿Tú guiándola? Yo guiándola. Por primera vez. Por primera vez. Ok. Un día se apareció un angelito y me dijo, Dani, ¿quiere venir a trabajar con caballos? Obviamente, al otro día a las 7 de la mañana estaba en este lugar ensillando. Obviamente, esto fue todo un proceso porque yo estaba acostumbrada a que me ensillaran el caballo. Claro. O sea, equitación, te tienen tu caballo Quita listo, hora de salto, le tienen exacto, caballo listo. así, Claro. y ya, y Sí. móntese y después yo se lo desencillo, no sé qué. Sí. Pero llegar acá... Acá mismo fue. Acá mismo. Llegar acá mismo y encontrarte con una manada de 20 caballos, donde tú nunca has cogido un caballo, nunca has ensillado, nunca has hecho nada, pues claro, uno se siente así de chiquito al lado de estos animales. Y ahí empecé a coger experiencia. Sobre todo que además este es un mundo que es bien machista, ¿no? Pues que es muy de hombres, ¿no? Yo creo que también duro para ti. Me lo No, está buenísimo. Me lo intercambian. No, lo que yo decía es que sobre todo que esto es un mundo bastante machista y yo digo pues también para ti duro eso, ¿no? Pues o sea... Sí, un poquito. Mira, yo yo mandé muchas hojas de vida a todas las partes que trabajan con caballos. Y me decían que no, me sacaban el culo o me decían, no, es que estoy haciendo un rebranding de no sé qué. Entonces, como que, ¿sabes? Como que me tergiversaban Cualquier excusa por siempre, la ladito, y sí. cualquier excusa, y no me decían la verdad. Es como, no la vamos a contratar porque no sé, porque es mujer, lo que sea. ¿Antes o después de esta primera oportunidad? No, antes de siempre. esto, Antes, obvio, o sea, tú antes ya- de esto, yo, claro, antes de esto yo me fui a Mariquita a trabajar con vacas. Ok. Entonces cuidaba a los terneros. Entonces yo decía, bueno, esto está también como chévere, pero no, en esa finca me la pasaba montada en un caballo, Claro, cuidando sí, los lo que a terneros. ti te gustaba el caballo. Exacto, y entonces, después de esto, bueno, me llaman de acá y me dicen, como venga a trabajar acá. Y sí, me he enfrentado con muchos machistas, sí, obviamente que me han dicho como usted no es capaz de trabajar con caballos, que es una niña haciendo... Y es todo lo contrario, la vimos con Los 50 caballos. caballos detrás y le vienen a correr detrás, o sea, es una genio. Mientras que se dan patadas entre Sí, ellos, sí, uno se siente... sí, total, No, total. ustedes no se sienten así de chiquitos. Obvio, Llegamos. obvio. Pucha. Total. Se vinieron todos hacia nosotros y ella... y vienen todos, y ella coge al uno, coge al otro, o sea, literal, una domadora de caballos impresionante, nunca había visto eso. Y bueno, y aquí estoy.
De hecho, ya hace 3 años. 3 años. Entonces, hasta ahora, creo que uno tiene el tiempo como mal, ¿sabes? Como que yo digo 3 años y digo, hasta ahora estoy comenzando. Ahorita hablamos de lo que se viene, pero quiero que me digas qué significa para ti trabajar con caballos y qué es lo más lindo de este oficio. O sea, Lo más lindo de este oficio es que te enseña algo muy fundamental en la vida, que es la paciencia. Entonces, y no solo eso, sino que trabajar con caballos hace que tu ritmo cardíaco se baje y tú puedas como de verdad respirar. es muy relajante. Es muy relajante. Ellos inmediatamente, tú estás triste, tú estás abrumado, tú estás enojado, tú estás en un mood de baja frecuencia energética. Te acercas a un animal de estos y inmediatamente el animal hace que tu energía suba. Entonces, ese ha sido como también mi escondite o mi forma de sanar a través de ellos. Terapia que existe, ¿no? Claro, la terapia, pues la equinoterapia y el coaching con caballos, que después hablaremos de eso más adelante, pero así he podido como surgir otra vez, como ser ese ser que yo soy en mi interior, ¿sabes? Como mi espiritualidad es estar cerca de los caballos. No sé qué fui en la vida pasada, pero seguramente una guerrera a caballo. Sí, pues quién sabe. Pero ahí está como muy metido en mí y pues a través de ellos he podido de verdad sanar, y no solo sanar, sino que lo más importante es que he podido crear un vínculo con mi hijo a través de los caballos. Claro, porque lo perdiste por mucho tiempo. Exacto. Entonces, mientras que yo me alejé y estuve en recuperación, hoy en día, pues teniendo la oportunidad de tener animales, pues he podido solucionar y reconfortarme con mi hijo y sanar esa relación mamá-hijo, y porque me lo dijo: mamá, desde que estamos montando a caballo juntos, siento que estás más cerquita de mí. Qué lindo. Y para mí eso fue, mejor dicho, una llorada de un día y Yo sí me aguaron los ojos. No me imagino tú. Imagínate. Pues Porque además tiene 7 años, o sea, no es que es... No, divino. Divino, divino. Entonces, pues eso también se lo agradezco a estos animales tan majestuosos que puedan lograr crear un acercamiento y un vínculo de mamá e hijo. No, marica, Es total. una vaina absurda y muy bonita. Yo te quería preguntar, en algún momento que estaba hablando de qué dirán las vocecitas y no sé qué. Uno, ¿en qué momento decidiste que te valía verga y que ya esto iba a hacer lo que tú decías sin importar cuántas voces o qué te dijeran o qué pensar? Bueno, también por psicología. También por psicología y constelaciones. Creo que eso me ayudó mucho a pensar, ¿por qué estoy pensando en el que dirán de la gente? ¿Por qué estoy pensando en, o sea, por qué me preocupo yo si los demás no me van a dar de comer? ¿Qué son constelaciones para los que no saben? Las constelaciones son una, bueno, es que no sé cómo explicarlo, es ¿Para ti? algo re loco. Re loco, papi, re loco. Es algo muy, no, de verdad, es algo muy frito. Es decir, hay 2 tipos de constelaciones, o por lo menos las que me hicieron a mí. Una, es que no sé cómo explicar qué son, pero más o menos les voy a explicar cómo me ¿Qué las sentías? hicieron Sí. a mí. Te ponen a escoger muñequitos de diferentes animales. Entonces tú vas poniendo esos muñequitos en un orden y cada muñequito de esos es un integrante de tu familia. Ok. Entonces, según cómo tú pongas los muñequitos, es como tú ves la vida, Ok. ¿sí? Entonces, cada muñequito significa algo. Mejor dicho, nunca se lo había dicho a nadie, pero yo me puse como un cerdo volteado boca arriba. Uy. Así, ¿sabes? Así de mal te ¿Qué tipo de sabes. muñequitos son? Son O- animales, animales, de Todos son plástico. animales, ok. De Los que plástico. uno tenía de chiquito en el... Sí. A mi Los del PC, papá la lo- cabra volteada del PC. Algo Eso así, tal cual. sí, tal cual. Yo me puse como un cerdo boca arriba porque yo estaba mal, gravísimo. O sea, mi inconsciente ¿Esto estaba es muy guiado? mal.
Esto es guiado Sí. con terapia. Ok. Esa es una de las constelaciones. Ya después, cuando empiezan a mover los muñequitos de cómo debe ser la estructura familiar, ahí tú vas entendiendo. Y mientras que ella dice eso, yo no sé, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y como a sanar y a sacar muchas cosas de adentro. Y entonces, ya después de eso me dice, vuelve a poner los muñequitos. Y entonces yo ahí en ese momento ya puse el Te cerdo. pusiste un caballo. No, puse un cerdo boca arriba, pues ya parado. Ya. Entonces ya ahí como que entendí que, que todo esto tiene una connotación demasiado profunda, ¿no? Esa fue tú a tú con la psicóloga. Y la otra fue grupal. Entonces hacen un rectángulo con una cinta y tú vas escogiendo las personas que quieres sanar. Como yo quería sanar a mi papá, porque la relación como que nunca fue como ahí como rara. Él llegaba a las 7 de la noche todos los días de trabajar. Entonces nunca hubo como un vínculo. Y yo dije, yo quiero sanar a mi papá. Cuando llego a esta constelación, uno escoge las personas. Ya. Entonces yo quiero que tú seas mi papá, yo quiero que tú seas mi mamá, yo quiero que tú seas Camilo, el papá de mi hijo, y quiero sanar estos personajes. Cuando uno se entra en el rectángulo, uno, yo no sé, uno siente una energía muy loca. Como que uno sí se transforma en la energía que uno como que escoge. Entonces, en esa constelación a mí me salieron 5 muertos de familiares. Y entre esos muertos estaba el hermano de mi papá que murió de leucemia. Ya viene la Y conexión. entonces ahí viene una conexión como espiritual y como que ellos me querían llevar con ellos. Ya. Querían como defenderme y querían que yo estuviera allá. Ya. Entonces como que también lo de la leucemia y lo de las conexiones de las constelaciones son muy locas. Y así uno a través de las energías de las otras personas uno va sanando. Entonces no sé cómo explicar las constelaciones, pero algo así funciona como muy energéticamente. Y ahí pues puedes como sanar y botar y liberarte, mejor dicho, como de las taras que uno tiene Del pasado y de vidas pasadas. de vidas pasadas y de las cadenas, ¿no? Como si mi papá hace esto, yo tengo que hacer esto. Sí, las ¿no? limitaciones que se Entonces, pone uno de niño cortas por lo que va cadenas. escuchando. Ajá, ajá. Claro. Y ahí, entonces las constelaciones sirven para cortar cadenas. Qué chimba. Ok. Bueno, y entonces cortas tus cadenas, encuentras ese ángel que te llama y te dice vente para acá a hacer lo que te apasiona con los caballos. Ha sido una terapia impresionante para reconectar contigo y para reconectar con tu hijo. ¿Cuáles son los retos más grandes que has tenido en este oficio? Tanto de pues guía, pero también de doma, porque tú nos has contado que también eres domadora de caballos y de yeguas y de mulas. Bueno, en la parte de doma hasta ahora estoy cogiendo cancha, o sea, hasta ahora empecé a domar mi primer animal, hasta ahora se me abrieron las puertas para domar 50 caballos. Bueno, pero eso es un montón. Entonces, pues a lo que voy es que uno se le van abriendo las puertas y se va dando a conocer poquito a poco. Entonces, bueno, la doma es algo espectacular. Es una vaina que yo no sé, como ese vínculo que tú creas con el animal. Y lo vimos hoy. Es espectacular. Es una vaina y cuando es un caballo salvaje, es como una metáfora, ¿no? Como un caballo salvaje, la vida de uno. Entonces, cuando uno empieza a domar la vida y a domar el animal, ya uno puede ir soltando las riendas. Entonces, es como más o menos así funciona la doma para mí. Y pues ha sido una experiencia espectacular. No te voy a decir que no me da miedo, porque me da miedo que el caballo se me pare en las dos patas enfrente mío y me haga así. Pero entonces con amor y con paciencia, ya el animal se va acercando, te va oliendo, te va reconociendo y ya vas haciendo un proceso con el animal. Llevo 2 semanas haciéndolo. Con el primero. Pero Con el domando primero. como tal, pero igual yo siento que por lo menos lo que vimos hoy a mí me pareció algo impresionante. O sea, tú llegas, chiflas y llegaron 50 caballos alrededor tuyo, al tuyo, porque no era nuestro, tuyo.
Y te les tiras encima cuando no hacen caso. Sí, o sea, como, ¡no! Ay, después les mostraremos una foto que tomamos hoy, pero se le meten entre las piernas. Muy chistoso, o sea, la adora. Pero yo sí te quería preguntar, digamos que ya en lo que tú dices como domadora, hasta ahora estás con el primero, Hasta ahora sí. pero tienes la... ¿De dónde salió el salto de 1 A 50. a 50? Sí, sí. Bueno, Muy bien, un salto espectacular además, ¿no? no, estos son lo que yo les digo que en verdad lo he manifestado toda la vida, trabajar con caballos. Y me llamaron de una hacienda y me dijeron, oiga, tengo 50 caballos, son salvajes, haga lo que quiera. Ahí están. Lienzo en blanco. Lienzo en blanco. ¿Y ya te conocían? Ya me conocían. Ok. Ya me conocían y yo me fui a Estados Unidos hace poquito y volví, y ahí sí volví, llamé y les dije como, bueno, aquí estoy, Hace 50 metámosle caballos. Ahora sí tiene oficio. todo, Ahora ahora sí sí tengo tengo oficio. oficio. Claro. Entonces es una vaina muy bonita. Y además es un vínculo, yo creo que yo tengo un don con los caballos, no sé, tengo un No, vínculo y es total. muy bonito, y hay que aprovechar esos dones que por ósmosis la vida le da a uno. Sí, no, y yo lo digo porque yo monté a caballo también mucho tiempo y en verdad lo tienes, de verdad, se ve. Sí, se me brillan los ojos cuando hablo de caballos. Es que todo el mundo me lo dice, es como, es tu pasión, nada que hacer. Aunque te cuento una vaina, y es que los retos que he tenido, Ese era así. siendo guía ecuestre han sido muy grandes. He tenido que aprender muchas cosas, he tenido que bajar un poco la guardia con los clientes, y no porque yo soy una persona súper amiguera, entonces esa pequeña delgada línea de cliente guía todavía, pues hasta hace muy poco, pucha, me costaba un montón, Total. porque pensaba que los clientes eran mis amigos, y no. Y algunos sí. Y algunos pero no sí, todos. algunos quedan, claramente, Sí. pero no todos. Entonces, eso fue un poco de las cosas que me di cuenta, y que hoy en día tengo que seguir remándole a eso, y seguir seguir remándole a eso, y tener claras que hay una pequeña delgada línea. Ahora, bueno, la parte económica. Importantísimo. Aunque yo no pienso mucho en la parte económica, igual me pesa, porque hay días que yo hago 3 cabalgatas al mes y hay veces que hago 15 cabalgatas al mes. Sí, Entonces es un mes que tienes y otro mes que no tienes nada. Entonces en este momento estoy así, hasta lo de los 50 caballos que fue hace 2 semanas y que ya me están pagando mensualmente, y que ya estoy de lleno con los caballos. Ya no estoy entre semana trabajando en un call center o trabajando vendiendo miel o vendiendo tés o lo que sea, sino que ya estoy en mi nicho. O sea, ya puedo decir, bueno, ya mi oficio es estar con los caballos. Lo que tú decías ahora, después de 3 años, apenas está empezando, ahora sí. Ahora sí. Y entonces, ¿qué significa este momento con este oficio para ti? ¿Qué significa en cuanto a qué? En tu carrera. En tu carrera, lo que esperas. Ah, bueno, ok. Ahora, exacto, como ahora, ¿qué viene para Daniela en la vida, en la parte por lo menos profesional? Bueno, eso es una pregunta difícil, porque todavía como que la mastico y digo, pucha, pero entonces a futuro, ¿qué quiero hacer? Tengo ahora 50 caballos. Hay muchas posibilidades de negocio. Tener cría de mulas, doma, cabalgatas. Y hay algo que me parece muy interesante y muy bonito, y es que puedo también dar un espacio a la gente que hace equinoterapia y que hace coaching con caballos, porque tengo el espacio y tengo el lugar para que la gente pueda sanar a través de los caballos. Entonces, mi idea es tener una empresa donde funcione todo lo ecuestre. De todas las ramas posibles. De todas las ramas posibles, y dar trabajo, claramente. Si tú eres un coaching con caballos y no tienes caballos, pues ven que yo te facilito los caballos y te presto el espacio. Y así.
Oye, y ese tema del coaching y de la terapia que contabas, porque ahorita que estábamos montando me contaste un poquito de una historia en particular que me pareció muy bacana, que tú dijiste que... Ah, sí. Eso, cuéntanos, por favor, que... Bueno, vamos para después. esto es una chica que vive en San Francisco y son dos amigas, ellas dos, y una de ellas es amiga mía. Y ella estuvo pues viendo cómo era este cuento de quinoterapia y estuvo en las sesiones, estuvo en todo este proceso y me cuenta que una persona muy cansada en su vida la rodearon 4 o 5 caballos y todos los caballos se echaron simultáneamente. Entonces ahí uno dice, la energía de estos animales es muy loca. No, y te cuento, a mí me hicieron una chiquitica, más o menos. ¿En la época de la leucemia? No, yo llevaba como un año y medio y me hicieron un coaching con caballos chiquito, pero cuando yo cogí ese animal, el animal empezó a sacar la lengua y empezó a sacar la lengua y a sacar la lengua, a sacar la lengua. Y ella me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada? Y ahí yo me ataqué a llorar. Y yo dije, estoy mamada, porque no sé si me voy a curar, no sé si esto, ¿qué va a pasar? Toda una incertidumbre muy brava. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y entonces, la energía de estos animales cuando sienten todo, sienten absolutamente en todo. Entonces, yo sí quiero darle la oportunidad a la gente que experimente con estos animales, no solo a nivel espiritual, sino que hay muchos niños hoy en día, que yo creo que hasta todos tenemos ¿cómo se llama? Trastorno de atención, hiperactividad. Ajá. Yo creo que Pero todos también tenemos autismo, eso, autismo, sí. y no solo eso, sino que, por ejemplo, los caballos grandes, que son de sangre fría, más fría, como los de salto, esos caballos tienen unos movimientos más, ¿cómo explicarlos? Como más armónicos y ergonómicos. Sí. Como que dan los pasos más grandes y tienen un movimiento peculiar. Eso hace que los músculos de los niños que tienen déficit de alguna enzima de los músculos se les desarrolle. Wow. Entonces eso es súper interesante en cuanto a la movilidad, en cuanto a todo. Obviamente tienen que ser unos caballos completamente domados para hacer estas cosas. No sirve cualquiera, porque para todos sirven, o sea, diferentes. Exacto. Entonces, eso me parece súper interesante y súper bonito. Obviamente, yo les digo, yo no haría terapia de nada. Es decir, traer a la gente que lo sabe hacer. Traiga a una persona que sabe hacer y usted enfóquese en lo que le gusta. A mí me gusta montar a caballo. Yo me quedé pensando en algo ahorita, que no sé si es una brutalidad, pero de las constelaciones, ¿se podría aplicar y hacer constelaciones con caballos, tú crees? ¿O... Claro, es que eso fue lo que hicieron. El coaching eso era constelaciones, pero con caballos. Lo del coaching mío no era constelaciones. No, lo de San Francisco. Lo de las chicas de San Francisco, sí. Ya, no había entendido que esa también era constelaciones. Sí, ya. Entonces hoy en día hacen constelaciones con caballos. Entonces yo te encierro a ti en ese potrero con un caballo y yo voy mirando los gestos del caballo contigo. Y ahí la terapeuta te empieza a decir, tú tal. Qué locura. Tenemos que averiguar de eso más. Hay que averiguar de eso más, en verdad, me parece interesante. Incluso hay dos cosas. Pues yo les puedo hacer el link, si quieren, de en una. San Francisco, con la persona que hace. Hay dos cosas que me parecen chévere que no hemos rescatado, y es que este siendo el tercer capítulo, pero todos con los que hemos hablado, hay un tema, y es, sea cual sea la terapia, la gente ha logrado a través de algún tipo de terapia y a través del oficio encontrarse de alguna forma. Y algo que quería decir de lo que tú dijiste, que me parece muy chévere, porque me pasó a mí, creo que lo hablamos con Mari, con la gente que hemos hablado también, que nos ha dicho que se identifica con lo que hemos dicho en los anteriores capítulos o videos, ha sido que cuando el punto en que a uno le preguntan qué quiere hacer o cómo se ve en 5 años, antes
que genera toda la ansiedad de la vida, y ahorita que es, no sé, me vale verga, pero estoy ok con lo que estoy haciendo, que creo que es lo que estamos hablando, que es lo que tú me decías con los caballos. Quería rescatar eso antes de seguir. Pues no, yo creo que tiene toda la razón. Y bueno, pues nada, yo creo que esta historia muy inspiradora. Se vienen cosas buenas, estás haciendo proyectos muy chéveres acá y estoy seguro que la vas a reventar porque eres muy buena en lo que haces. Nos contabas también cuando estábamos montando que se te vienen cosas en otros países. ¿Qué es eso? Ay, sí, bueno. Yo soy pésima en las redes sociales, pésima. Bueno, aprenderás. Me da Todos, pena. todos hemos aprendido o estamos aprendiendo Me da porque... pavor, o sea, estoy haciendo un gran esfuerzo aquí enfrente de la cámara, les digo, pero a través de mis redes sociales me empiezan a contactar y me empiezan a como a escribir como, hola, sé que te apasionan los caballos, no sé qué, mi nombre es tal, vivo en Argentina y hago lo mismo que tú, pero en Argentina. Entonces, aquí estás bienvenida. Tenemos 3 rutas, te las mando. Bueno, una es la Patagonia, la otra es ir al avión donde se estrellaron Sí, los de los los chilenos, ir hasta el avión, pues todo a caballo, ¿no? Como guía Qué turística. sueño. Pero uno puede ir hasta allá en... Ah, claro, en verano. En verano se llega hasta Claro, allá. y diciembre, enero. Claro, buenísimo. Y me salió otra oportunidad en España para recorrer el Camino del Vino también como guía ecuestre. Qué delicia. Entonces, como que si uno manifiesta, se van abriendo puertas. Y los países muy equinos también, ¿no? Que tienen Ajá, una historia España, equina. es espectacular. Y Argentina también, con los gauchos. Con o los sea, gauchos, ajá. qué maravilla. Bueno, entonces se te están cumpliendo los sueños. Se me están cumpliendo los sueños. Y sí, mira que mucha gente del colegio, yo era la rara. Yo era la niña rara del colegio. Yo cogía las arañas, yo cogía los gusanos, yo cogía cualquier bicho que se me apareciera. Bueno, siempre fui muy natural en cuanto a la naturaleza de los bichos, me fascinan. Pero mis compañeros me decían, yo no puedo creer que tú estés trabajando con caballos. Toda la vida te gustó. Yo jugaba a los caballos en el colegio. Entonces, Hacías bullying, te le montabas encima a la gente. yo corría. Les ponía rienda. Yo era el caballo, ¿no? Y entonces me cogían del saco acá. Y entonces Sí. entonces yo, pues, una apasionada de los caballos toda la vida. Qué chimba. Bueno, pues nada, yo creo que ya estamos cerrando, pero pues primero que todo quería felicitarte y agradecerte por contarnos esa historia tan bonita y tan personal. Y por llevarnos de paseo y por espectacular. llevarnos de paseo, Por no se mostrarnos, por imaginan. abrirte, la verdad, con nosotros. Sí, Muchas sí, gracias. la Claro que verdad, sí, muchas no, gracias. a ustedes. Yo creo que para cerrar, lo único que te pediría es que pues nos cuentes de pronto consejos que tengas para personas que hayan enfrentado crisis tanto personales como profesionales como las que tenías tú. ¿Qué les podrías decir? Que vayan a terapia. De acuerdo. Que vayan a terapia. Si uno se sienta bien o no se sienta bien, es fundamental ir a terapia. Y no cualquier terapia, la terapia con la que usted se siente te funcione. identificado, la terapia que le sirva a usted. Yo pues estoy en varias terapias y la única que me funcionó fue la Gestalt. Hay otros que le funciona la interpersonal, la transpersonal, no sé Sí, hay cómo muchas se llama, hay ramas. muchas ramas. Pero entonces encuentre usted la que de verdad lo sane y lo haga pues resurgir y volver a ser y a creer en usted, pues porque básicamente lo que le enseña la terapia a una es amarse a uno, para uno poder entregar ese amor y seguir. Pero la idea es vayan a terapia, sí o sí es clave. Qué chimba. Dani, pues muchas gracias. No, ustedes. Volveremos por acá, sin duda, y volveremos a donde estés en el otro lugar. Pasamos delicioso. Gracias por abrirte y gracias por contarnos todo esto. Bueno, no, a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias por venir acá y por pegarse el viajecito hasta Suezca. Pasamos delicioso. Feliz. Bueno, chao. Coja oficio.